Los ciudadanos en general y los católicos en particular pudiéramos participar en la vida pública, pudiéramos tener una voz. Instituciones de tipo de realidad eclesial que se preocupaban de la espiritualidad matrimonial, que existían institutos universitarios que estudiaban la familia, existían instituciones de asistencia. Testimonios de esperanza. Tú ves la cara de ese niño y es Tú eres es de tu la carne, esperanza. que es tuyo. Testimonios de esperanza. Conmovedor Tú testimonio eres con la el que nos esperanza. quedamos para Tú seguir eres con la esa esperanza. fuerza y esa fe de convicción de seguir dando esta batalla en la calle, en Testimonios campo abierto. de esperanza. Tú eres la esperanza. Tú eres la esperanza. Testimonios de esperanza. Otro domingo arrancamos la mañana para conocer a fondo cómo está la situación en nuestro país. Hoy vamos a tener un testimonio muy especial. Nos va a acompañar una persona que realmente ha sentido esa firme convicción de que Dios ha cambiado su vida. Y es que se trata de Carlos Álvarez. Él se declara lo primero de todo creyente, después cristiano y después católico. Siempre ha estado en la búsqueda, llegando a cuestionarse si dejar de ser católico para convertirse en musulmán, sobre todo cuando era joven. De aquella crisis surgió un cristianismo comprometido, que se plasmó en el activismo universitario y fundamentalmente en el campo provida. Más tarde ha buscado opciones para desarrollar una espiritualidad más profunda, con experiencias ligadas al silencio, al desierto y a la oración. Sobre todo, a esa inquietud de dar una respuesta a su fe. Es padre de familia numerosa y es acogedor de una niña maravillosa. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme. Mi guardián no duerme. No duerme ni reposa. El guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Pues un domingo más, vamos a arrancar esta mañana saludando a nuestro invitado que ya nos acompaña detrás del teléfono. Él es Carlos Álvarez, como decíamos, es padre de familia, es una persona comprometida también con el derecho a la vida y la defensa de los más indefensos, por ello es miembro de Profesionales por la Ética. Carlos Álvarez, buenos días, feliz domingo, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pablo. Encantadísimo de que nos acompañes sobre todo y conocerte un poco más, porque bueno, es verdad que al final Dios acaba tocando corazones, como es tu caso, nos lo vas a contar ahora, y sobre todo esa transformación, ¿no? ¿Cómo es esto de querer convertirnos en musulmanes y de repente reencauzarnos, ¿no?, en ese camino de conversión y reafirmarnos en nuestra convicción de ser cristianos católicos? Bueno, yo era un católico sociológico, de los que iba a misa los domingos. Tuve, pues yo creo, una educación infantil así con mucho fervor y demás, pero luego cuando llegué a la adolescencia, en torno de los 12 o 13 años, bueno, no me pasó como algunos, como no sé, recuerdo como a Tierno Galván, que perdí la fe, pero aunque seguí acudiendo a misa, porque en mi casa era más fácil acudir a misa que no acudir, y a mí no me importaba mucho tampoco y no quería generar conflictos, pero realmente pues no tenía ninguna vivencia de fe, solamente pues eso, un poco de práctica religiosa, ¿no? Confesaba, iba a misa. Y entonces conocí al Islam, ¿no?, que es una religión tremendamente expansiva, que quiere absorber absolutamente todos y cada uno de los elementos que hay en tu vida, y me dio la sensación en aquel momento de que los musulmanes se tomaban mucho más en serio la fe que los cristianos. Fíjate que esto que dices, bueno, ahora mismo hoy en día también se podría decir, ¿no? Esta semana pasada, de hecho, hacíamos un especial sobre ese 12 de octubre, ¿no?, esa hermandad con los pueblos hispanoamericanos, ¿no? Y teníamos con nosotros a una congregación que, por cierto, te recomiendo que les sigas, son muy buena gente, los Cruzados de Cristo Rey, y sobre todo era cautivador escuchar que nos hablaban justamente de efectivamente esto, ¿no?, de que hay una clara evidencia de que se está ahora mismo imponiendo el Islam por prácticamente Europa, Occidente, y pretenden aniquilar la religión, tal y como además decía el sacerdote Custodio Ballester. Entonces, en esto que dices coincido plenamente y creo que los oyentes también. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo llegas en este campo, sobre todo, pues a reafirmar tu fe? Bueno, eres padre de familia numerosa. Cuéntanos un poquito de ti para que los oyentes sepan, sobre todo, quién es Carlos Álvarez. Yo he hecho una breve introducción, pero siempre preferimos que vosotros os lo expliquéis con vuestras palabras. ¿Cómo se describe Carlos Álvarez? Bueno, yo la verdad es que
contado, soy un cristiano desde que era pequeño. Realmente siempre me he considerado cristiano antes que católico. Quiero decir bueno, siempre me consideré seguidor de Cristo. Intenté buscar a Cristo cuando ya tuve conocimiento de que el cristianismo consiste en eso, en seguir a Cristo. Y bueno, yo pertenezco a la Iglesia Católica y me declaro católico, pero bueno, eso lo digo porque hay gente que hace como del catolicismo como una bandera de división, y el catolicismo justo es todo lo contrario, es la universalidad del mensaje de Cristo, y dentro del mensaje católico caben muchísimos ritos y muchísimas confesiones, ¿no? O sea, es decir, desde los griegos melquitas, que son sacerdotes que se casan y que nos parecerían muy extraños a la gente que va a misa aquí en España los domingos, hasta los católicos ucranianos, con ceremonias larguísimas, con mucho incienso, muchos iconos. O sea, bueno, todo esto cabe dentro de la Iglesia. A mí lo que me pasó fue que, bueno, luego me sorprendió también, bueno, no sé si quieres que hable de mi estudio del Islam y luego Sí, claro. o quieres que concluya mi biografía. No, sí, cuéntanos. ¿Qué prefieres que cuente? Sí, cuéntanos un poco pues Primero. tu estudio del Islam y cómo llegas sobre todo a esa conclusión de que no es el camino. Bien, me pareció primero, en aquel momento, yo estaba rodeado de muchos católicos que no eran comprometidos. O sea, era gente, pues sí, también católica sociológica, bautizada, que habían hecho la primera comunión, en ocasiones primera y última. Algunos iban a misa, otros no. Pero bueno, y entonces tuve conocimiento del Islam viajando por los países del mundo árabe. Primero en Marruecos, luego estaba en muchos más países. Y bueno, descubrí allí pues que la visión que tenemos del Islam no es, o sea, no es muy realista. O sea, nosotros solemos pensar en los musulmanes como no sé, muchas veces les encasillamos como en estereotipos, pero la realidad es que son muy distintos de un país a otro, de una confesión a otra. Hay chiitas, hay sunitas, hay algunos que incluso, bueno, permiten cierto diálogo con su Dios, ¿no? La principal diferencia que tenemos con el Islam es que para los cristianos Dios es nuestro Padre, para todos los de todas las confesiones, ¿no? Todos los cristianos rezan el Padre Nuestro, desde los mormones, los evangélicos, todos, y los católicos, por supuesto. Y sin embargo, los musulmanes les parece una blasfemia considerar a Dios Padre. Dios es un ser todopoderoso al que se le debe todo, hay que obedecer su palabra manifestada en el Corán y en otra serie de fuentes. Y bueno, a mí lo que me ocurrió en Marruecos es que fui allí pensando que me iban a tratar muy mal, y no me trataron muy mal, me trataron muy bien. Una diferencia esencial que hay entre cómo intentan evangelizar, por así decirlo, los musulmanes y los cristianos, es que tú allí, si tú estás en un barrio musulmán y no eres musulmán y se te ocurre preguntarles por el Islam, estarán encantados de hablar contigo. Es más, si te van a proponer que te conviertas y si llegaras a convertirte al Islam, una persona que no es, allí van a hacer una fiesta tremenda y todo el mundo va a traer regalos. O sea, porque a ellos les parece algo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, con los cristianos que convivía yo, que no todos son así, pues pasaba un poco distinto. Es decir, contaba la anécdota de que una persona había acudido a un sacerdote diciéndole, creo que me quiero hacer católico y soy de otra confesión luterana. Y el sacerdote le había dicho, no, después del Concilio Vaticano II ya no es necesario esto. Pero vamos a ver. Entonces pasaba mucho eso, había bastante confusión en la gente que me rodeaba, porque sigue habiendo gente, incluso muchos cristianos que viven en tierra musulmana, que siguen evangelizando pues desde el amor y con mucha valentía, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Que, bueno, entonces yo continué profundizando, iba muchos veranos y empecé a conocer muy bien el Islam, me llevaban a la mezquita, aunque no era musulmán. Es curioso porque, para que veáis la diferencia entre qué fácil es hacerse musulmán y qué difícil es hacerse cristiano, por ejemplo, si uno es musulmán, ¿no? Que hay 1000 testimonios y es un tema interesantísimo, porque en cuanto uno deja de ser musulmán para ser cristiano, inmediatamente está condenado a muerte por los propios miembros de su familia. Si tienes la suerte de estar en un país donde el Islam sea muy civilizado, probablemente solo te condenen al ostracismo, pero te darán palizas, porque todo eso les parece muy importante, muy trascendente, y tendrán que convencerte por la fuerza de que estás abandonando el camino de la salvación, y eso a tus parientes les preocupa. O sea, para ellos la libertad no es importante. Islam significa sumisión. ¿Vale? Y hay que someterse. Eso es una diferencia esencial. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, si por ejemplo tú, Pablo, quisieras hacerte musulmán, que espero que no, solo tienes que dirigirte a una mezquita y hablar con el imán que está allí, que es un sabio, ni siquiera es un sacerdote, ¿vale? En el Islam cada hombre es su propio sacerdote. El Islam no tiene sacerdotes. Los imanes es gente que conoce muy bien el Corán, es gente que son sabios, que conocen los hadices, que son los dichos
los dichos en los que y la sharia, ¿no? La ley musulmana esta que está tan desgraciadamente de moda, ¿no? Y bueno, entonces tú vas a buscar al imán y le dices, oye, me quiero hacer musulmán, se va a poner tan feliz. Y preguntas, ¿por dónde tengo que empezar? Y entonces él te va a explicar, bueno, pues mira, para entrar en la mezquita tienes que hacer unas abluciones, purificarte ritualmente. El Islam tiene 3 pilares y te explicará un poco. Y luego dice, ¿tú estás de acuerdo con esto? Y dices, sí. Vale, pues entonces en la siguiente reunión que tengan, que suele ser los viernes, pues te ponen en medio de la asamblea y solo tienes que decir en árabe, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, que para ellos es su principal frase religiosa, la repiten muchísimo. ¿Vale? Y dices eso y ya se te considera musulmán. ¿Vale? Ahora imagínate, Pablo, que un musulmán o un budista quiere hacerse cristiano y llega y le pregunta a un sacerdote. El sacerdote va a decir, uy, tienes que hacer una catequesis muy larga, comprender los misterios de la fe, hasta que te bautices pueden pasar muchos años. O sea, de entrada parece desalentador. La realidad es que el cristianismo tiene el atractivo de la libertad y de que es la religión verdadera. El Islam, muchos lo consideran una herejía del cristianismo, porque el Islam también considera a Cristo como profeta y bueno, aman mucho a María, que ellos le llaman Miriam, que sale en el Corán. Para ellos María no fue virgen después del parto de Jesús, que para los cristianos generalmente sí, incluso para los cristianos evangélicos, para muchos, pero claro, o sea, al final para ellos el profeta principal es Mahoma y Cristo sería un profeta, pero no el Hijo de Dios. ¿Vale? El principal de los profetas, claro, después de Mahoma, de Mohamed, que es lo que ellos dicen. Y bueno, pues entonces al final me decidí, antes de dar el paso definitivo, pues empecé a hacer prácticas y durante unos años, por ejemplo, pues sí, intenté respetar lo que es su mes de Ramadán. Ellos los pilares que tienen al final no parecen muy distintos del cristianismo primitivo, me refiero, sus pilares es la limosna, la oración, que hay que rezar 5 veces al día, y el que sea lo bastante privilegiado podría ir a la Meca, ¿vale? Luego está la Guerra Santa, que algunos la entienden, pues un poco como estamos viendo en las noticias, esto de que la Guerra Santa consiste en ampliar el Islam a sangre y fuego, como siempre se ha hecho, y hay otros más moderados, podemos decir, que entienden que la Guerra Santa es la guerra contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones, pero estos son claramente una minoría. Pero bueno, básicamente el Islam es esto, es muy sencillo. Si tuviéramos que explicar el cristianismo en 5 minutos o el catolicismo, no sería tan fácil. Entonces, yo empecé a hacer el ayuno del mes de Ramadán y bueno, eso me ayudó a 2 cosas. Descubrí lo importante que es en la vida espiritual el ayuno y lo que nos aporta. Ellos lo practican todos desde bien jóvenes lo practican. Y aquí, sin embargo, nosotros, pues como sabes, el ayuno para los cristianos católicos pues se reduce a muy poquitos días al año, el Viernes Santo, el miércoles de ceniza, y está muy suavizado, ¿vale? Hay otros cristianos que sí ayunan de verdad, incluso católicos como los del Camino Necatecumenal, que desde que empieza la pasión, parece que es el Jueves Santo, hasta el Domingo de Resurrección ya no, hasta la vigilia del domingo ya no comen, ¿no? Pero bueno, entonces un poco, ¿qué me encontraba? Pues hay gente muy entusiasta con su religión. Yo viajaba a Marruecos todos los veranos, allí descubrí que ellos son muy hospitalarios, que te alojan en su casa de todo corazón, o sea, igual que éramos hospitalarios en España, en la España pueblerina, esta de los años 60 y 50, que se ven en las películas, que no dejaban a nadie desamparado ahí en los pueblos, venían desamparado e intentaban ayudarle, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta hospitalidad me caló muy profundo, yo estuve enfermo, me cuidaron, me ayudaron de muy distintas maneras, también tuve algunos desencuentros, pero bueno, y entonces y estaba un poco en esta tesitura de si optar por el Islam o no, pero al final había una idea muy poderosa que me caló, y es que al final el cristianismo es la religión del amor. Y a mí me gusta más la religión del amor y de la libertad que la religión de la sumisión. Pues entonces, entonces al final el Islam supone someterse, y el cristianismo, ya lo dice San Pablo, nosotros no nos sometemos a la ley como siervos o como esclavos, sino que cumplimos la ley como hijos, ¿no? Y eso es un cambio, bueno, y eso fue acompañado del conocimiento que tomé de un grupo que se llamaba Grupo de Reflexión Cristiana, que estaba en una universidad privada, el ESIC, donde se reunían para debatir sobre Dios, gente que creía, gente que no creía, y bueno, ahí vi mucho debate, vi muchas cosas y me gustó. Entonces, pues la verdad es que continué con la costumbre esta del ayuno, dejé de beber alcohol durante mucho tiempo, que pues sí, también me parece algo bueno, y bueno, pues pero al final decidí ser cristiano, y poco a poco luego entré en la universidad
y fui conociendo otra dinámica de cristianos más comprometidos. Ujú. Fíjate que hablas de, efectivamente, justamente de tu paso por la universidad, ahí es a donde queremos llegar, y es que en la breve introducción que he hecho sobre un poquito tu vida y pues esos puntos clave, ¿no? Es donde surge, ¿no? Pues esa vocación, sobre todo entiendo, de servicio, ahí metiéndote en el campo pro vida, ¿no? Prácticamente, lo decía yo en el inicio, en la introducción, ¿no? Es donde descubres prácticamente que tu vocación, ¿no? Pues es también dar, ¿no? Pues sobre todo esperanza a la sociedad, defendiendo unos valores incuestionables como es la vida o la familia. Y es sorprendente que nos cuentes, sobre todo, yo me atrevería a decirte, cómo llegas, claro, esto es un cambio brusco en tu vida, ahora de repente ponerte a llevar el mensaje pro vida, ¿no? Y defender la familia en campo universitario, y más en esos tiempos en los que abanderar la batalla pro vida era que te lapidasen, ¿no? Prácticamente. Bueno, la verdad estábamos en un momento también convulso en España, la España de los años 90, Ujú. cuando el PSOE deja de gobernar y empieza a gobernar Aznar, primero sin mayoría absoluta, luego con mayoría absoluta, y aparentemente el tema del aborto estaba claro, o sea, el aborto se despenaliza en 3 supuestos. Bueno, yo tengo que decir que incluso cuando no era cristiano muy practicante siempre fui pro vida, porque es una cosa que he aprendido desde niño en mi casa. Ujú. Si me permites que te cuente una anécdota, Sí, o claro. sea, mis padres vienen de un pueblo muy pequeñito, de la montaña de León, y entonces en aquella época, hablamos de la posguerra, de los años 50, la época del hambre y tal, era bastante habitual que sirvieran, por ejemplo, criadas en las casas de los que tenían más dinero, o que tuvieran allí, por eso se llamaban criadas o criados, porque los estaban criando, les daban de comer a cambio de que trabajaran en el campo, vivían allí un poco como hijas, como hijos. Lo que pasa es que haciendo labores de servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues mi abuela, por ejemplo, le decía a todos mis tíos: oye, si alguna vez dejáis embarazada a una chica, yo al niño lo quiero. Ujú. O sea, que no me entere yo que hay un hijo vuestro que está por ahí, que no tiene padre, o que no tal, y entonces, pues esta cosa a mi padre le caló bastante, siempre nos lo transmitió a nosotros. Mi madre también, bueno, es una cristiana que siempre ha tenido, pues claro que sin el derecho a la vida no hay nada, que todo empieza por ahí, y bueno, y así fue. Así, entonces yo siempre fui pro vida, siempre me pareció el aborto aberrante, y cuanto más profundizo, más aberrante me parece. Entonces yo ahí lo único que conocí es gente que defendía la vida y estaban en contra del aborto por sus convicciones religiosas, ¿no? Aunque hay muchos motivos científicos, pues eso, por ejemplo, ¿dónde empieza la concepción, no? Esto que decía nuestra querida Viviana Aido no, esto es un montón de células y o sea, está vivo pero no es humano. Ah, no es humano. Entonces, ¿qué es? ¿Es extraterrestre o qué es? Claro. No, esto es una secreción del cuerpo, como cortarte una uña. Pues no es una uña. No, yo después, cuando he tenido hijos, si ves todo el proceso del embarazo, la gestación, el parto, el crecimiento de los niños, te das cuenta que desde que el niño arranca, desde que el óvulo y el espermatozoide se encuentran, ahí hay vida. Es posible que eso se malogre y nunca llegue a nacer. Bueno, nosotros los cristianos, Benedicto XVI, en una de sus sentencias impecables lo dejó claro, cuando le preguntaban si había estos embriones que están almacenados para la fecundación in vitro, que es un tema también muy polémico, y entonces le preguntaron qué se podía hacer con ellos, o cuál era el tratamiento teológico de esos embriones. Y entonces él, en uno de esos resúmenes fabulosos que hacía, dijo: Dios ama al embrión. Ujú. Y ya está, es decir, eso, ahí hay vida, ahí hay alma, y aunque estén en congeladores, bueno, y entonces, bueno, poco a poco, bueno, pues conocí gente que en distintas asociaciones, pues estaba defendiendo eso, organizamos manifestaciones, tuvimos la gran decepción de ver cómo el Partido Popular dilapidó todo el movimiento Provida, haciendo creer que eran un partido Provida cuando no lo han demostrado así. Dentro del Partido Popular puede haber gente, o puede haber habido gente que sean sinceramente Provida, eso no lo discuto. En cuanto a individuos, hay gente muy buena, muy comprometida, pero el Partido Popular no ha sido pro vida, y el aborto con el Partido Popular solo ha aumentado y se ha consolidado. Efectivamente, fíjate que de hecho esta semana pasada salían los datos no escalofriantes del aborto, y justamente veíamos un incremento sobre todo de las menores, ¿no? Menores de 15 años que ya han abortado incluso en 2 o 3 ocasiones. Realmente, Carlos, hay una preocupación que ya viene dándose desde finales de los años 90, ¿no? Como bien comentas, pero hoy en día te reafirmas sobre todo en ese campo de batalla que has dado, y más ahora que, bueno, nos vas a contar, estás en Profesionales por la Ética. ¿Qué es Profesionales por la Ética, Carlos?
Bueno, yo cuando terminé la universidad hice estudios de Derecho y bueno, pues comencé una carrera profesional, entonces ya no estaba en las asociaciones universitarias y entonces encontré pues gente que conocía que eran mayores que yo, que me dijeron, bueno, existe una asociación que se llama Profesionales por la Ética, donde con una perspectiva humanista cristiana, pero también humanista, o sea, no solamente por temas de conciencia, sino también de ciencia, pues estudian muchos temas, ¿no? Y bueno, pues fueron pioneros, digo fueron porque eso ocurrió antes de que yo llegara, en temas como la conciliación familiar, que ahora habla mucha gente de ello, y otros temas así. Y bueno, al final, o sea, Profesionales por la Ética, la verdad es que nunca han dejado de lado la lucha pro vida y apoyan y bueno, desde luego estamos convocados a las manifestaciones pro vida que hay, pero realmente se centraban más en otros aspectos, como por ejemplo la libertad de educación. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, con todo el movimiento Cubo ahí sobre el tema de la educación a la ciudadanía, pues ahí estuvieron dando soporte a los padres que no querían que sus hijos fueran manipulados, ¿no? Y bueno, esto fue estando dentro de Profesionales por la Ética se vio lo que era impensable en España. El Partido Socialista empezó a hablar claramente de que había que hacer una ley de eutanasia. Todavía no estábamos a los primeros años del año 2000, entonces eso era totalmente impensable. Pero fueron planteando como hacen siempre, campañas de propaganda, casos extremos, la gente muere con dolor y demás. Y entonces en Profesionales por la Ética se formó un grupo de expertos que se llama Vida Digna, que es en el que yo estoy ahora y he estado también antes, en que nos dedicamos a estudiar el tema de la eutanasia a fondo. Descubrimos que es un tema muy complejo, o sea, el tema del aborto es también muy complejo, está lleno de matices, pero al final es indiscutible que ahí pues el embrión o el niño está vivo. Entonces es tan malo matarle con 3 meses como matarle recién nacido, como plantean los bárbaros en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, el tema de la eutanasia a veces lo que acelera la muerte, si no busca acelerar la muerte, sino paliar el dolor, por ejemplo, no es eutanasia. Y existían también muchos médicos que no les gustaba que se murieran sus pacientes y practicaban lo que se llama encarnecimiento terapéutico, que es llenar a los pacientes de tubos, de medicamentos para alargarles la vida. Todo esto ha ido evolucionando afortunadamente y ya no es necesario, y todo lo contrario. Vivimos en un momento en que con los cuidados paliativos se puede morir de muchos temas, o sea, de muchas enfermedades y morir sin dolor, ¿vale? Entonces, bueno, también estudiamos un poco la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor, pues si te das un martillazo en un dedo, o te pisan o te caes y te haces una herida, eso es dolor. Y el sufrimiento es cómo percibimos el dolor, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento es el dolor de la pérdida de un hijo, eso no te está doliendo ningún órgano, pero nadie discute de que es un dolor, es un sufrimiento, ¿no? Entonces, los que no estamos a favor de la eutanasia, pues siempre consideramos el dolor como un dolor total. O sea, tanto el dolor como el sufrimiento deben de ser paliados y no es necesario morir con dolor. Fíjate y en eso estuve ahí bastantes años. Fíjate que hoy en día, Carlos, vemos que se va abriendo paso la eutanasia, sobre todo bajo el supuesto de pues una muerte digna, ¿no? Hemos escuchado estos postulados sobre todo de varias personas, ¿no? Incluso asociaciones que promueven la eutanasia en España o en Europa. Carlos, ¿cómo contradecimos desde un valor y sobre todo un prisma, valor hacia la vida humana, que la eutanasia desde luego que no es dar una muerte digna a alguien, desde luego que eutanasiar a tu abuela o a tu padre porque está enfermo, yo también considero, ¿no?, que es el mayor genocidio encubierto que se ha realizado, incluido con el aborto? Sí, la verdad es que la eutanasia pues es un genocidio silencioso de ancianos, de discapacitados. También es una cosa que se plantea como una muerte humanitaria para una persona que tenga un horizonte pues de vida corto, con muchos sufrimientos, y al final se acaba aplicando, como en los Países Bajos, a mansalva, a supuestos de gente que sencillamente está cansada de vivir, o lo ofrecen como alternativa. O sea, que en lugar de buscar recursos terapéuticos para combatir la depresión, el sufrimiento, que la depresión y el sufrimiento existen y son terribles, pues en lugar de eso lo que se ofrece como solución es la muerte, y efectivamente la muerte lo soluciona todo, pero de manera definitiva. Entonces eso, que quieran convertir la eutanasia en un acto médico, o sea, que médicamente te recomienden, bueno, pues podemos recomendarte este medicamento o también la muerte. No le llaman así, le dicen, bueno, no, te vamos a sedar, dormirás rodeado de tus seres queridos. En fin, pero que pese a los eufemismos, la eutanasia planteada como matar pacientes o discapacitados o gente que está cansada de vivir es algo terrible y condenable.
Carlos, otro de los temas más importantes para Testimonio de Esperanza, sobre todo, es esa promoción que hacemos del Evangelio, ¿no? O de la fe, y en este caso de la familia. ¿Qué ha supuesto para ti conformar una familia? Bueno, acabas de ser padre recientemente, hace poquísimo, de hecho. Enhorabuena también, que los oyentes se enteren, ¿no? Que además, bueno, que no es padre primerizo, ¿no? Sino que ya llevas un recorrido y, sobre todo, cuéntanos, ¿qué está significando para ti la paternidad? De hecho, te has formado a través del método Billings, que hicimos un programa específico también sobre este método de ovulación para apoyar a los matrimonios, ¿no? Pues a buscar, sobre todo, el momento preciso, pues para dar vida, ¿no? Para tener esa paternidad responsable. ¿Qué ha supuesto para ti, pues este cambio y este camino, sobre todo, que estás haciendo ahora como padre? Bueno, la paternidad responsable con un método natural de control de natalidad como es el método Billings, realmente lo que supone es una apuesta, en mi caso, claramente religiosa, no científica, digo, porque el método Billings también se enseña, por ejemplo, en la India a mujeres hindúes. O sea, no es necesario ser cristiano para aplicarlo, aunque fundamentalmente se aplica ahí. Entonces realmente es una respuesta cristiana a la providencia de Dios, ¿no? Nosotros no ponemos todas las barreras posibles a quedar embarazados, y lo que suele ocurrir cuando esto es así y no tiene problemas de fertilidad en matrimonio es que quedas embarazado. El método Billings sirve para separar los embarazos y es utilizado bien, es muy eficaz. ¿Y qué ha significado para ti en este caso, bueno, la paternidad, ahora mismo siendo padre? Hay una campaña, de hecho, que escuchábamos hace unas semanas en las que salían diciendo ten más perros, no tengas hijos. En cambio, bueno, Familias Numerosas de Madrid combatió esa campaña, ¿no?, publicitaria del gobierno diciendo ten más hijos, ¿no? ¿Es realmente tan aturdidor y tan horrible como te pintan, Carlos, tener hijos, o es una bendición? Bueno, la verdad es una pregunta complicada. Con los hijos a veces tienes momentos de gran felicidad y también de gran desesperación. O sea, es verdad que los hijos son un don, y entonces tengo un amigo que hizo el máster de familias, y entonces él explica que son un don pero no un regalo, ¿no? Si yo, por ejemplo, te regalo un teléfono móvil o te regalo, pues tú puedes utilizar el teléfono móvil o regalárselo a alguien o venderlo y no estás haciendo nada malo, pues te lo regalado es tuyo y se acabó. Un don no es un regalo, es decir, nuestros hijos no son nuestros, es una cosa que Dios nos ha confiado. Entonces, en primer lugar, el ser padre, bueno, me ayudó más a entender lo que es la paternidad divina. O sea, es decir, yo cuando tuve mi primer hijo en brazos y lo tenía en mis brazos y lo miraba tan pequeño, tan vulnerable, pues no sé, tuve como no sé si decir una iluminación o un pensamiento que me vino ahí a mi alma, que es como decir, o sea, yo en este momento, ¿qué no haría por este niño? Pues lo haría todo, y sin embargo, mi comunicación con él es muy limitada, porque no me entiende, es un bebé. Entonces él a veces solo puede patalear, solo puede llorar, y yo vi a Dios Padre con respecto de nosotros. La diferencia que hay entre Dios Padre y cualquiera de nosotros es mucho más grande que la que hay entre un adulto y un bebé, porque hablamos de un ser todopoderoso, inaccesible, y nosotros somos, pues eso, contingentes, llenos de vicios, pues ese Dios nos ama como un padre. Eso lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Y qué quiere decir como un padre? Pues que haría lo que fuera por nosotros, y haría tanto que mandó a su hijo para morir por nosotros y liberarnos del pecado, ¿no? Entonces, o sea, que llevó ese amor hasta las últimas consecuencias. Y a mí eso me cambió la perspectiva de lo que es ser Dios Padre, ¿no? Hay un librito muy bonito que se llama Llámale Padre, en el que invita a orar a Dios Padre. O sea, ¿no? Normalmente a veces hacemos el Padre Nuestro, pero cuando hacemos oración mental o tal, normalmente nos dirigimos a la Santísima Virgen, sobre todo los españoles, que somos un pueblo muy mariano, pero también podemos dirigirnos a Dios Padre. Y se Llámale Padre, decía el libro, porque es tu Padre. Y en cuanto te bautizas, ¿vale? Porque todos somos hijos de Dios, pero en cuanto te bautizas pasas a tener la condición de hijo. Y entonces, esto lo explicaba un cura también muy bien, es decir, ¿cuál es la diferencia entre un hijo y un amigo? Pues el amigo entra en tu casa y si quiere ir a la nevera y tomarse un yogur, pues te dirá, Pablo, ¿puedo tomarme un yogur? Y le vas a decir, claro, es tu amigo. Sí. Pero un hijo no le pregunta a su padre, ¿me puedo tomar un yogur? Entra a la nevera, la abre y se lo come. Pues eso somos para Dios, sus hijos. Qué bueno, bueno, eso se descubre, algunos lo descubren en la paternidad, por eso a los sacerdotes se les llama también padres. Claro. Son padres espirituales. Fíjate que bueno esto que has dicho de la comunicación directa, ¿no?, con Dios. Hay otro libro que también quiero añadir yo a los lectores para que se lean, que es justamente, decía él, hablar con Dios, ¿no? Háblale Padre.
Hay otro libro que es Cómo hablar con Dios, ¿no? Este libro también recoge perfectamente, me atrevo a decir, pues esa comunicación en la oración que muchas veces los silencios son necesarios, que además nos vas a hablar de ello también, Carlos, porque una de las cosas que más ha impactado, sobre todo aquí en producción que hablábamos, es en ese texto que nos mandabas de tu breve biografía para exponer, decías esto, ¿no? Que tú buscabas el silencio, en la conexión con Dios a través del silencio. ¿Cómo se puede hacer esto? Sobre todo a aquella gente que le da pavor. Yo tengo amigos también y gente conocida que si no está escuchando una guitarrita en una adoración o no está escuchando a alguien que cante o que alguien lleve la voz cantora en una oración, no saben concentrarse. ¿Cómo se llega a esto, Carlos, al silencio? Bueno, es gracioso como este mundo que no es todo esto, es el ruido. O sea, no hay nada más triste a veces que ir al metro y sentarse en el metro de cualquiera de nuestras ciudades y ver que todo el mundo tenemos la cabeza inclinada y estamos viendo el teléfono. No aguantamos ni un minuto de silencio, ni un segundo casi. O sea, de hecho, hay gente que para en el semáforo y el tiempo que tarda el semáforo por ser verde sacan el teléfono y verifican. Entonces, a mí lo que me ocurrió es que durante una época, por mi vida profesional, que tenía pues, varios trabajos muy separados geográficamente, pues sufrí bastante de ansiedad y tuve un problema bastante grave de ansiedad que requirió de tratamiento, bueno, médico y psicológico. Entonces, una psicóloga que fue la que me orientó a mí en esto, tuve la enorme suerte de llegar a ella recomendada por un padre jesuita, el padre Alfredo, de los jesuitas estos de la calle Serrano, y entonces ella me dijo, mira, hay que empezar por hacer silencio, y entonces ella me introdujo en lo que es la meditación, el mindfulness, que está ahora tan de moda. Y durante varios años yo practiqué el mindfulness con mucha constancia y me hizo muchísimo bien. La verdad es que me ayudó a salir de la ansiedad, encontrar ese espacio de silencio absoluto en tu vida, que huyes de toda distracción, en el que huyes de toda distracción y solamente estás allí, bueno, escuchando la respiración, intentando no escuchar nada, o sea, en el silencio, en el vacío. Eso me hacía bien. Lo que pasa es que, claro, esto, respecto de mi cristianismo, se me quedaba un poco corto, porque, claro, al final ese silencio estoy yo solo conmigo mismo, ¿no? O yo con el universo, y la oración es muchísimo más interesante porque tenemos la opción de hablar con alguien. Entonces, empecé a profundizar en los Padres del Desierto y descubrí cosas como el Ride Gum, que es una experiencia que te lleva al desierto caminando durante una semana, ¿vale? Para que experimentes de verdad la esencialidad de nuestra vida, la fe, lo que es verdaderamente importante, ¿no? Y bueno, pude hacer esa experiencia varias veces, quedé muy satisfecho, y luego conocí cosas que están totalmente dentro de la Iglesia Católica, pero que nadie conoce, que a mí nadie me había explicado. Por ejemplo, el hexicasmo. ¿Qué es el hexicasmo? El hexicasmo es, pues si los budistas, o sea, es como una especie de meditación, como lo que hacen los budistas, ¿no? De que repiten un mantra y repiten pues el Om famoso ese, que es para ellos es la sílaba que crea el universo. Sí. Bueno, pues el hexicasmo lo que hace es que toman un trozo de la Sagrada Escritura o una palabra especial de Dios y la repiten incansablemente, profundizando en ella y bueno, de esta manera consiguen una conexión con la divinidad más allá de las palabras o los razonamientos. No olvidemos que intentar explicar a Dios es imposible. Ellos lo que intentan no es explicar a Dios o hablar con Dios, sino experimentar a Dios. Y entonces yo empecé con... Entonces yo, pues cuando yo tuve que dejar la meditación porque mis niños pequeños no me permitían meditar, la verdad, ya no encontraba facilidad para hacerlo ni por la mañana ni por la noche. Y luego pues me topé con la oración personal, con la oración de silencio. Y la verdad, hay muchos grupos en la Iglesia Católica que pues, fui a visitar, aunque no pertenezco a ninguno. Por ejemplo, está la bellísima oración con cantos que hacen en TC, que cogen un canto muy pequeñito y lo repiten muchas veces en distintas voces. Y ese canto, esa palabra, y a veces en idiomas que no conoces, te va penetrando, ¿no? Entonces eso es, yo creo que luego hay una persona, un sacerdote que es bastante polémico, que es Pablo Dors. Es polémico porque en ocasiones, pues como quiere acercar tanto el cristianismo a otras realidades, pues es acusado por algunos de descafeinarlo en ocasiones o de poner en el mismo plano a Buda o a Jesucristo. Yo realmente no creo que esto sea tan así, pero es cierto que es una persona polémica por su propia naturaleza, ¿no? Igual que el que tú decías, el padre Custodio, también es una persona polémica, que era un párroco en Barcelona, y en vez de estar callado y tragar, pues bueno, le planteó
planteó la lucha en otro sentido, pero también de manera polémica, ¿no? Sí. Bueno, pues el Pablo Dors creó un grupo, los Amigos del Desierto, en que la gente pues también intenta encontrar modos de compartir ese silencio, esa oración silenciosa, con gente que cree, con gente que no cree. Y bueno, siguen esto los pasos de otros muchos, gente famosa, pues quizás el monje Merton es el más conocido, Thomas Merton, o alguno así. Pero bueno, en España tenemos a muchos que incluso eran monjes bueno, de dominicos y que no son excesivamente conocidos, pero que dedicaron su vida a ese tipo de oración, ¿no? ¿Qué dice Pablo Dors? Pues Pablo Dors le impactó mucho una entrevista en la que el entrevistador le preguntaba a alguien si miraba el WhatsApp nada más despertarse por la mañana o después del primer pis. Tú, Pablo, que cuando miras el WhatsApp, ¿nada más te despiertas por la mañana o cuando has hecho ya pis? No, yo cuando he hecho pis ya es cuando miro el WhatsApp. Claro, pero fíjate que no da una tercera opción. Ujú. Y todo el mundo dice, no, yo lo miro por la mañana. Yo alguna vez que he hecho pis, pues ya miro WhatsApp antes de desayunar y de hacer nada. Entonces él notó ahí una cosa que a él le removió, a mí ese artículo también me removió mucho, y dije, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo? Somos esclavos de este aparato. Lo que tú dices, muchos dejan el teléfono, o dejamos, porque nos pasa a todos. Un día sales a dar un paseo a la compra, te has dejado el teléfono y parece que se va a acabar el mundo, que si te llaman no te van a encontrar, que no sé qué, que bueno, realmente no pasa nada, ¿no? Entonces bueno, pues yo por ejemplo, pues me impuse una norma, y es que yo hasta que no hago mi oración de la mañana no abro el teléfono. Y intento pelear para que así sea, porque como me ponga a mirar el teléfono, es fácil que no llegue a tiempo de hacer la oración. Entonces al final el teléfono es un magnífico esclavo, pero muy mal amo, porque nos pide toda nuestra atención. Toda nuestra atención, efectivamente. O sea, tenemos una computadora en la mano en la que podemos leer cualquier documento, ver temas de cualquier cosa, y puede ser tan bueno como para evangelizar, Yo de las redes sociales no estoy en Instagram, pero por ejemplo si estoy en TikTok y veo y me llegan por el algoritmo, como ya me van calando, me llegan mensajes de monjas, de no sé qué, y hacen bien, yo creo, a través de las redes. Entonces, dentro de un orden, no hay que ponerle puertas a la tecnología, pero bueno, en el boom, por ejemplo, el teléfono se deja desconectado y se recupera cuando uno vuelve al punto de partida, después de una semana. Entonces, el primer día la sensación es muy extraña, pero cuando regresas, realmente tú eres el dueño del teléfono, no el teléfono es tu dueño. Y tampoco sientes la necesidad ¿no? Entonces yo creo que hay otra gente que, por ejemplo, pues para evitar incluso accidentes de tráfico, pues propone quitar los datos del teléfono cuando sales de casa, no tener datos encendidos cuando estás en el coche, pero claro, también mucha gente pone la música en el teléfono. Sí. Entonces, al final el teléfono no es que sea un enemigo, pero yo creo que nos aleja un poco de la espiritualidad. Yo, por ejemplo, cuando veo en las iglesias a personas que están rezando leyendo el móvil, o sea, que están rezando los laudes usando el móvil, o están, pues me gusta, pero también no me gusta, porque es cierto que muchas veces, salvo que lo tengan en modo avión, tú estás rezando, repitiendo los salmos, que es algo maravilloso, te llega un mensaje y tienes la necesidad de contestarlo, ya te han distraído. Efectivamente. Pues nos vamos a quedar, yo creo que con este mensaje, Carlos, del silencio y del uso del móvil, de las tecnologías, para también saber y llevar los tiempos. Yo la verdad es que te lo agradezco, este consejo me lo voy a aplicar, porque es verdad que entre el trabajo y mil líos al final pasas más tiempo, me atrevo a decirte, con el móvil y pendiente de si te ha llegado un mensaje, si te han contestado, si tú has enviado, ¿no? Que muchas veces de lo importante, ¿no? Que es ese momento de silencio, de intimidad con Dios, como decía Kempis, ¿no? La intimidad con Dios. Y nos vamos a quedar con esto. Carlos, una última pregunta que te vamos a lanzar, que siempre lanzamos en el programa. Se acercan tiempos convulsos, tiempos muy complicados. ¿Volveremos a ser mejores por un nuevo orden? ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí, se acercan tiempos convulsos, entonces la Iglesia, sobre todo, muchas veces los católicos tienen ese miedo, ¿no? Ante la situación que están afrontando. Y siempre se dice, ¿no? Y es verdad que por un orden nuevo volveremos a ser mejores. Yo me atrevo a decir que sí, ¿verdad, Carlos? O sea, vamos a salir de esta, ¿no? Es decir, ante las crisis que tenemos en la Iglesia hoy en día, al final se acaba saliendo. La iglesia triunfa en las persecuciones. Yo leí un libro cuando era pequeñito que me gustó mucho sobre los mártires, que contaba cómo los romanos pues hicieron a los mártires todo tipo de burradas. Ahora que
que se ven películas más realistas, porque antes, bueno, los soltaban en las películas de los años 50 y 60, los soltaban ahí, venían un poco los animales, y entonces, bueno, se hacían enfoques distorsionados, pero debe ser terrorífico ver como un león mastica a una persona y se lo come vivo, debe ser terrible. Bueno, pues estos que tenían noción de salvar la vida solamente renegando, no lo hicieron. Entonces, y por ellos triunfaron, así se llamaba el libro, y de ese sangre, pues somos nosotros herederos, como de los mártires de la guerra civil, que podían haber apostatado en masa y no lo hicieron. Es curioso porque hablando antes del Islam, el Islam tiene una norma, no es una norma de rango importante, pero dice que si tú estás en minoría siendo musulmán y te piden que dejes de ser musulmán, que apostates, si eso te va a suponer de verdad un problema, pues lo que tienes que hacer es apostatar y seguir simulando que eres musulmán interiormente, y eso ya vale. Porque Pues- ya les impondrás el Islam cuando estés en mayoría. Ujú. Bueno, pero para los cristianos eso no es válido. Efectivamente, para los cristianos no es válido. Que tomen nota, que tomen nota los oyentes, porque es así. Carlos Álvarez, padre de familia, católico comprometido, muchísimas gracias sobre todo por ser testimonio de esperanza, por acompañarnos en este domingo, en esta mañana, sobre todo por dejar que te robemos estos minutos que sé que son especiales para ti porque son momentos para pasar con tus hijos, como escuchamos por ahí, y sobre todo gracias por ser testimonio de esperanza y acompañarnos en este domingo. Muchas gracias a vosotros, porque hacen falta programas pues que den luz a esta nueva era que tiene que venir, en la que bueno, esperemos que el cristianismo pues a lo mejor ya no será mayoritario, volverá a ser minoritario, pero volverá a ser semilla de vida. Aunque volvamos a ser 12, ¿no? Bueno, eso no sé quién lo dijo recientemente, que es, prefiero que volvamos a ser 12 que traicionemos nuestros principios. Bueno, pues sí, al final cuando Cristo dijo eso el planteo de el que no come mi carne y bebe mi sangre no habita en mí y yo en él, entonces le entendieron perfectamente y todos se fueron. Se quedaron los 12 y le preguntó, ¿también os vais a ir vosotros? Y Pedro dijo, no, solo tú tienes palabras de vida eterna, pero otros demás se habían ido, no porque no le hubieran entendido, es que no pensaban que hablara metafóricamente, es decir, pensaba, joder, que que dice que no le vamos a comer, por Dios, que somos un pueblo elegido con miles de años de historia, a ver, ¿cómo vamos a...? Entonces, y el tema ese es uno de los motivos por los que soy felizmente católico, porque solo la Iglesia Católica tiene la Eucaristía. Pues nos vamos a quedar con eso. Carlos, una frase por último que te haya marcado a ti o que quieras sobre todo lanzar a los oyentes de Testimonio de Esperanza aquí en Multicanal Radio, una frase que quieras mandarles de esperanza. Por ejemplo, la semana pasada nos decían, no tengas miedo, yo he vencido al mundo. ¿Con qué frase nos quedamos en esta semana, en este cierre de semana de este domingo? Pues mira, hay una frase que utilizan muchísimos cristianos, sobre todo cristianos de rito oriental, como jaculatoria, y dicen, Señor mío Jesucristo, ten misericordia de mí. Entonces, nunca estaremos tan en pecado, ni con problemas tan graves, ni tal, que no podamos decir esa frase y no ver que nuestro Señor viene en nuestro auxilio. Pues nos vamos a quedar con esta frase. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias a vosotros. Pues nos quedamos con este testimonio de esperanza de Carlos Álvarez, que nos ha estado acompañando, padre de familia, comprometido con la defensa de los valores que de verdad importan, como son la vida, la familia, la libertad religiosa, tan perseguida en estos últimos tiempos, y sobre todo con ese mensaje claro que yo resumiría en 2 palabras de toda esta entrevista que hemos tenido el gusto de tener con Carlos, y es, al final, Dios cambia el corazón de la persona. Se ha visto, lo hemos comprobado a través de ese testimonio en el que nos contaba que había estado a un borde, nunca mejor dicho, a un borde de precipicio, de convertirse al Islam, a una religión inventada e infundada y que de hecho carece de sentido. Si ustedes leen lo que dice el Corán, se darán cuenta. Pero sobre todo, lo que más emociona de esta entrevista es ese fervor por querer defender los valores en pleno siglo XXI y esa juventud entregada a una defensa pura y real de lo que de verdad cautiva el corazón del hombre, ¿no? Que es ese sentimiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Pues nos vamos a quedar con ello. Buenos días, soy Pablo Hertfelder y esto es Testimonio de Esperanza en Multicanal Radio. Gracias por acompañarnos.
católicos en particular, pudiéramos participar en la vida pública, pudiéramos tener una voz. Instituciones de tipo de realidad eclesial que se preocupaban de la espiritualidad matrimonial, que existían institutos universitarios que estudiaban la familia, existían instituciones de asistencia. Testimonios de esperanza. Tú ves la cara de ese niño y es Tú eres es de tu la carne, que es esperanza. tuyo. Testimonios de Un regalo, esperanza. venga como venga. Si es un Tú milagro eres la vida. la esperanza. Todos los seres son Tú maravillosos. eres la esperanza. Tú eres la esperanza. Testimonios de esperanza. Tú eres la esperanza. Tú eres la esperanza. Testimonios de esperanza. Un nuevo diccionario quiero escribir y de cada palabra voy a elegir el significado más chulo y enrollado para crear un mundo nuevo en el que vivir. Guerra es el apellido de un cantante de bachatas. ¡Wow! Bomba es tirarse a la piscina y que salpique el agua. ¡Wow! Apuntar es escribir en mi libreta y disparar. Dar al balón con mucha fuerza, pelotón. Un grupo de ciclistas, las granadas son unas frutas súper ricas. Un nuevo diccionario quiero escribir y de cada palabra voy a elegir el significado más chulo y enrollado para crear un mundo nuevo en el que vivir. Indigente es la gente que ha venido de la India. ¡Wow! Soledad, así es como se llama mi vecina. ¡Wow! Hambre es el final de la palabra enjambre, embargar. Es cuando la emoción te invade, pena es la pluma que tiene un ave en la cola y no es Dolores sino Lola. Un nuevo diccionario quiero escribir y de cada palabra voy a elegir el significado más chulo y enrollado para crear un mundo nuevo en el que vivir. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Un nuevo diccionario quiero escribir y de cada palabra voy a elegir el significado más chulo y enrollado para crear un mundo nuevo